desembarco en tu llegada, un suspiro, una mirada, un acento medio extraño, un vestido hecho de paño y el cantar del acordeón quedan en el corazón, por más que pasen los años. Se viste de colores, California engalanada para celebrar tu llegada y alejarte los dolores. Ya tu paso crece en flores que entremezclan las raíces de todos esos países que en tu ruta se han unido y que el tiempo ha convertido en telar de mil matices. Celebro la diferencia y el festejo de color y te doy la bienvenida con cariño y con fervor. Que se junten nuestras voces pa' que nazca una canción y se trencen nuestros pueblos en una sola nación. La la y la 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 la. Santiago, quítate el gris ropaje de tu cemento. Y vuelve por un momento a brotar de la raíz. No sometas al país al peso de tu historial. Líbrate del vendaval de tensión y estupidez y aléjate de una vez, y aléjate de una vez, y aléjate de una vez de tu pena capital. Santiago, deja las quejas y sé feliz un instante. Para que brille el diamante que yace en tus calles viejas. Deja que se abran las rejas pa' que partan tus dolores y así vuelvan tus amores a tus plazas y veredas y vuelvan a la Alameda, y vuelvan a la Alameda, y vuelvan a la Alameda, la alegría y sus colores. Oh. Santiago,
Quítate el velo que cubre tu cielo azul. Y deja ver tras el tul que oculta el sol y su vuelo. Sáciate con el deshielo que baja de tus alturas. Y brotan aguas oscuras por el Mapocho y su valle. Y en ellas deja que estalle, y en ellas deja que estalle, y en ellas deja que estalle la vida que brota pura. Santiago, deja la prisa y no olvides respirar. Para que puedas curar tu velocidad enfermiza. Detente y siente la brisa, el cálido y dulce viento. Que te regala su aliento y brota por el país. Y entonces quítate el gris, y entonces quítate el gris, y entonces quítate el gris. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este conversatorio. En nombre de CENICS y del Diplomado en Estudios Teatrales de la Universidad de los Andes y el Taller de Verso Clásico, les damos la bienvenida a este conversatorio Buscando a Segismundo, donde analizaremos la vida y sueño de Calderón de la Barca en versión musical. Mi nombre es Paula Baldwin, soy doctora en Shakespeare Studies y directora del nuevo Diplomado en Estudios Teatrales del Instituto de Literatura de la Universidad de los Andes. Tenemos el honor de abrir este programa con el saludo de Patricia Rivadeneira, una de las fundadoras de CENICS junto a Esteban Larraín. Patricia, te cedo la palabra. Paula, qué gusto verte, aunque sea así virtual. Estamos súper contentos de que nos hayan escogido como aliados para esta actividad. Qué cosa más linda que el verso clásico. Y bueno, saludar a todos los que están llegando. Ya tenemos 57 participantes y vienen rezagados varios más. Contarles que CENICS es una plataforma de artes escénicas que nació hace un par de años y que claro, se puso muy activa durante la pandemia. Tenemos más de 36.000 inscritos y esperamos que todos los que están aquí hoy día en este conversatorio se sumen a nuestra comunidad. Es una plataforma de artes escénicas que también quiere indagar en las posibilidades que la realidad virtual le pueden dar a los artistas escénicos para seguir creando y comunicándonos con el público. Ahí estoy viendo que están varios ya de los actores de este espectáculo maravilloso. Está Manuel, está Nano Stern, la Macarena, y bueno, nada, un saludo y que disfrutemos esta linda conversación y este encuentro. Muchas gracias, Patricia, por tus palabras. Bueno, gracias también, quiero dar especialmente a todo el equipo de CENICS que está detrás de la pantalla, a las personas de la Universidad de los Andes que ayudaron también a hacer posible este evento, y decir que en este poco tiempo de existencia, como contaba la Patricia,
Escénix ha logrado acercar las artes escénicas a todo tipo de público a través de su plataforma digital. Así es que felicitaciones y es una maravilla lo que están haciendo. Aprovecho de comentarles que en el marco de este conversatorio tendremos el PAS VOD, Video On Demand, para La Vida es Sueño a mitad de precio, a 1.990 pesos, solo hasta el domingo 9 de mayo, incluido ese día, digamos, entrando a escenix.cl, así que no se pierdan esta gran oportunidad para aquellos o aquellas que todavía no han visto la obra completa. Además, les cuento con gran alegría que todas las instituciones educacionales, fundaciones, municipalidades, etcétera, pueden también adquirir la obra, poder ver la obra para exhibirla en sus establecimientos, así que también se pueden conectar ahí con Escénix para negociar esa posibilidad. Antes de ir de lleno al tema que nos convoca, para aquellos que quieren obtener más información acerca del diplomado en estudios teatrales, pueden acceder a todos los datos en posgradosuandes.cl o simplemente, y mucho más fácil, digitar el nombre del programa en Google y les va a aparecer inmediatamente. Es un programa único en Chile que cuenta con expertos nacionales e internacionales y en el que se estudiarán las grandes obras teatrales de Occidente, incluidos algunos dramaturgos norteamericanos, chilenos y latinoamericanos. Así es que los invito a los que tengan interés y amor por el teatro a inscribirse lo antes posible. Si queda espacio al final de este conversatorio, los asistentes pueden realizar sus preguntas a través del chat. Intentaremos que ese espacio quede al final, así es que estén atentos y vamos a ir recolectando sus inquietudes. Tenemos con nosotros, en primer lugar, a nuestro primer invitado, que es el profesor Joaquín Zuleta, académico del Diplomado en Estudios Teatrales de la Universidad de los Andes y uno de los organizadores y fundadores del taller de verso clásico, además del Festival de Verso Clásico Pedro Calderón de la Barca. Hola Joaquín, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Y quiero que vayamos ya al grano porque la gente ha estado esperando. Sabemos que Calderón fue uno de los grandes dramaturgos del siglo de oro español y La vida es sueño es una de sus obras más representadas. ¿Qué piensas tú, Joaquín, que nos dice Calderón hoy, después de tantos siglos, en el contexto de la pandemia por la que atraviesa el mundo entero y Chile en particular? Hola Paula, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, es una gran pregunta, efectivamente. ¿Qué es aquello que nos sigue fascinando de la obra? ¿Por qué acudimos a La vida es sueño? ¿Por qué acudimos a Calderón? ¿Cuáles son aquellos destellos de esta obra que va a cumplir 400 años y que todavía nos siguen fascinando, ¿no? Y creo que la clave está en que la misma fascinación que sintieron los espectadores en el Corral cuando ven aparecer a Segismundo, un sujeto vestido con pieles que no se sabe quién es, que luego dice que es un príncipe o que lo ponen en un escenario, en un palacio para experimentar con él. Bueno, esa fascinación que sienten los espectadores lo sentimos nosotros varios años después, muchos años después, y creo que la clave está en que es una pieza, digamos, modélica del barroco. Cuando pensamos en el barroco podemos pensar perfectamente en La vida es sueño y vamos a encontrar las características más importantes de este movimiento artístico, literario, vital, expresado justamente en esta obra que digamos va a tener una enorme repercusión. ¿Cuáles son aquellos tópicos que nos interesan del barroco? Por ejemplo, la apariencia y la realidad, el juego entre apariencia y realidad. Segismundo no está seguro de aquella realidad, ¿no? Efectivamente, él percibe una realidad, pero no alcanza a percibir el total de la realidad, algo que
nos sigue persiguiendo hasta hoy día, ¿no? Luego, el lenguaje barroco es un lenguaje realmente perfecto, ¿no? Es un gran desarrollo poético para alcanzar este lenguaje completo, tan complejo, donde están prácticamente todas las figuras literarias del castellano están en esa obra. Es impresionante, en un párrafo, en una estrofa podemos encontrar una cantidad de figuras literarias alucinante. Además, recordemos que Calderón ya pertenece a la segunda generación de dramaturgos de la comedia nueva, por lo tanto hay un gran desarrollo ya, antes estuvo Lope de Vega y varios otros, para alcanzar esta perfección estructural de la obra, locutiva, poética. Y por último, yo mencionaría justamente un clima de claroscuro que se instala en esta obra y que nos hace precisamente entrar en ella, ¿no? Acordémonos de esos versos de Rosaura, cuando ella dice, no es breve luz aquella, caduca exhalación pálida estrella, que en trémulos desmayos, pulsando ardores y latiendo rayos, hace más tenebrosa la oscura habitación con luz dudosa. Eso lo dice cuando quiere ver qué hay dentro de la torre y empieza a percibir que hay una figura humana, ¿no? Ese es el clima emocional de la obra que va a permear los tres actos y que justamente recogen ese claro oscuro, ¿no? Donde tenemos una suerte de fusión de opuestos, ¿sí? Personajes contradictorios. Esto se va a expresar también en los personajes con Segismundo, con Rosaura, que tienen una naturaleza dual. Segismundo es un compuesto de hombre y fiera. Rosaura, además, es un personaje monstruoso también, que es primero una mujer vestida de hombre, luego es una mujer, y luego es una mezcla, un monstruo, ella misma lo dice, ¿no? La tercera es hoy, que siendo monstruo de una especie y otra, entre galas de mujer, armas de varón me adornan. Entonces tenemos estos sujetos contradictorios, esta naturaleza con opuestos, ¿no? Que es muy representativa, por supuesto, podríamos decir, del ser humano, y Calderón juega con estos opuestos, con esta contradicción que justamente es tan barroca. Y esto nos lleva, bueno, a pensar en un montón de temas actuales, ¿no? Con esto termino, un montón de temas actuales, donde está, por ejemplo, evidentemente el encierro, la pandemia, pero también hay una reflexión sobre el poder. En la obra hay una reflexión sobre el poder, sobre los límites del poder, que es una cuestión, ¿no?, completamente actual hoy día, la idea del control de las pasiones o el descontrol de las pasiones y la posibilidad de vencerse a sí mismo. Segismundo es justamente un personaje que pasa de ser un monstruo, ¿no?, un salvaje, a ser un rey modélico, y ahí está, bueno, la libertad, el albedrío, la dignidad humana, que es, por supuesto, un gran tema en el Chile actual, y también la reflexión en torno a la violencia, que está presente en la obra. Es una obra donde hay escenas muy violentas, y justamente eso se resuelve, ¿no?, a través de la obra y a través de una gran reflexión en torno a los límites de la realidad, a las posibilidades de la política, que son, bueno, todas cuestiones que surgen cuando leemos el texto, cuando lo recitamos, cuando lo canta Nano Stern aquí en el montaje que hizo La Calderona, cuando vemos La Calderona, y bueno, a través de Zoom espero que también pueda surgir este destello 400 años después de La vida de sueño. Gracias, Joaquín, por tu respuesta tan iluminadora que nos mete ya de lleno en el mundo y en la atmósfera de La vida es sueño. Y por eso que nuestra segunda invitada es nada menos que Macarena Baeza, actriz, investigadora y directora teatral de la Universidad Católica, además de la fundadora de la compañía de teatro La Calderona y una muy buena amiga. Maca, hola Maca, bienvenida. Hola Paula, qué gusto estar acá hablando de un trabajo que queremos tanto. Nos gusta tanto. Cariño. Mucha gente, Maca, me ha preguntado, sobre todo a veces alumnos, personas relacionadas con o que les gusta el teatro, ¿qué sentido tiene adaptar un clásico? ¿Y cuáles son los desafíos de un trabajo así? ¿No? No sé, ¿qué se mantiene del original? ¿Y qué se corta en el proceso? ¿Por qué musicalizarlo? Hay gente que esto le llama la atención, o hay gente que incluso esto le choca, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir tú que has trabajado no solo con Calderón, sino con textos de esta época? Sí, yo trabajo con textos que me fascinan, de los que me enamoro. Me enamoro de las palabras, me enamoro de las músicas de las palabras. Me enamora los personajes. Yo creo que mi primer recuerdo de La vida de sueño son las décimas de Rosaura, cuando conoce a Segismundo.
y le dice, cuentan de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba, que solo se conformaba de unas hierbas que cogía. Esas décimas a mí me calaron muy profundo cuando las leí siendo estudiante, y cuando tuve la posibilidad de pensar en un gran texto del barroco para llevar escena, La Vía de Sueño se me apareció, ¿no? Y musicalizarla, bueno, es algo que la Calderona hace. Yo particularmente tengo una fascinación muy especial por la música, vengo de una familia de músicos. Mis padres se conocieron cantando en un coro, mi abuelo era compositor y mi tío era oboísta. Y siempre me rodeó la música desde que era niña, y la compañía siempre en sus montajes incluye la música porque además está muy cerca del verso. El verso es música, música puesta en palabras. Entonces, en ese diálogo, en ese pasar de la palabra dicha a la palabra cantada, hay una cosa muy vertiginosa, muy interesante, y que a mí otra vez me enamora, ¿no? Me enamora escucharlo y me enamora ser parte de esa misma experiencia. Y La Vía de Sueño es una obra muy profunda. Bueno, Joaquín algo decía, ¿no? Varias cosas nos contaba, pero es una obra que a mí me gusta mucho por cómo aborda el tema de la búsqueda de la identidad, ¿no? Este par de jóvenes que son Segismundo y Rosaura, que no saben quién fue su padre, ¿no? Y en la obra lo descubren. Rosaura descubre que su padre ha estado durante toda la obra con ella, y es Clotaldo, y Segismundo, bueno, conoce a su padre en una gran escena en que se lo encuentra, ¿no? Cuando lo llevan a Palacio. Son dos jóvenes que han crecido sin nombre, ¿no? sin saber de qué linaje provienen, y ese dolor tan fuerte a mí me resulta profundamente contemporáneo. Obviamente, hoy día y el año pasado que nosotros estuvimos ensayando, hacer esta obra en el contexto de la pandemia, nuestros propios encierros, nos permitió a todos reflexionar mucho sobre eso, pero más allá de la pandemia creo que hay ciertas emociones que subyacen en el texto que son sumamente relevantes, sumamente interesantes y sumamente potentes a pesar de su antigüedad, ¿no? Una obra antigua, una obra que va a cumplir 400 años, pero que a ratos es tan vigente, ¿no? Tan conmovedora y dolorosamente vigente. Así es, Maca, es verdad. Podríamos decir que La Vida de Sueño es muy conmovedora, ¿no? Que nos hace reflexionar acerca de asuntos muy actuales, ¿no? Bueno, y antes de seguir, queremos compartir unos minutos de la filmación del montaje, donde veremos uno de los diálogos del rey Basilio, interpretado por Héctor Noguera, con Segismundo encarnado por Manuel Castro, en la jornada segunda, cuando Segismundo es llevado a Palacio. Entonces, atención público, porque aquí viene parte de esta maravillosa obra. ¿Qué ha sido esto? ¡Nada ha sido! A un hombre que me ha cansado de ese balcón he arrojado. Y es el rey, está advertido. ¿Tan presto la vida cuesta tu venida el primer día? Me dijo que no podía hacerse y gané la apuesta. Pésame mucho que cuanto príncipe haberte venido, pensando hallarte advertido de hados y estrellas triunfando, con tanto rigor te vea, y que la primera acción en esta ocasión un grave homicidio sea. ¿Con qué amor llegar podré a darte ahora mis brazos, si de tus soberbios lazos que están enseñados sé a dar muerte? Yo así que en tus brazos miro de esta muerte el instrumento y miro el lugar sangriento, de tus brazos me retiro, y aunque en amorosos lazos ceñir tu cuello pensé, sin ellos me volveré, que tengo miedo a tus brazos. Sin ellos me podré estar tal como he estado hasta aquí. Que un padre que contra mí tanto rigor sabe usar, que con condición ingrata de su lado me desvía, como a una fiera me cría, y como a un monstruo me trata y mi muerte solicita, de poca importancia fue que los brazos no me dé,
cuando el ser de hombre me quita. Al cielo y a Dios rogara que a dártele no llegara, pues ni tu voz escuchara ni tu atrevimiento viera. Si no me lo hubieras dado, no me quejara de ti, pero una vez dado sí por habérmele quitado, y aunque el dar acción es más noble y más singular, es mayor bajeza el dar para quitarlo después. Bien me agradeces el verte de un humilde y pobre preso, príncipe ya. Y pues en eso que tengo que agradecerte, tirano de mi albedrío. Si viejo y caduco estás, muriendo, ¿de qué me das? Me das más de lo que es mío. Mi padre eres, mi rey. Luego toda esta grandeza me la da naturaleza por derechos de su ley. Luego, aunque te en este estado, obligado no te quiero. Y pedirte cuentas puedo del tiempo que me has quitado, libertad, vida y honor. Y así, agradéceme a mí que yo no cobre de ti, pues eres tú mi deudor. Bárbaro eres y atrevido. Cumplió su palabra el cielo, y así para el mismo apelo, soberbio desvanecido, que aunque en un lugar te ves donde a todos te prefieres, mira bien lo que te advierto, que seas humilde y blando, porque quizás estás soñando, aunque ves que estás despierto. Que quizás soñando estoy, aunque despierto me veo. No sueño, pues toco y creo lo que he sido y lo que soy, y aunque ahora te arrepientas, poco remedio tendrás. Sé quién soy, y no podrás, aunque suspires y sientas, quitarme el haber nacido de esta corona, heredero. Y si me viste primero a unas prisiones vendido, fue porque ignoré quién era. Pero ya informado estoy de quién soy, y sé que soy un compuesto de hombre y fiera. Bueno, impresionante, ¿no? Las palabras de Calderón que resuenan en nuestros oídos con esa profundidad, ¿no? Que nos da tanto material para pensar, para reflexionar. Maca y Joaquín, no sé si nos podrían explicar, ¿no?, la importancia de este pasaje en el contexto de toda la obra. Bueno, es un pasaje clave realmente, porque es ese encuentro del padre con Segismundo. Ellos no se conocen realmente, nunca se han visto, es el primer encuentro que ellos tienen, y se produce ahí, digamos, la figura de la gradación, va subiendo en intensidad, porque Segismundo ha cometido una serie de crímenes, ¿no?, hasta que se encuentra con el padre y se produce este momento climático en el cual ellos dos quedan, ya esa relación queda completamente quebrada, y Segismundo se realiza como un rebelde, que era justamente la profecía, ¿no?, que es algo que opera como un motivo en la obra, por lo tanto sabemos que tiene que pasar, sabemos que tiene que llegar este momento, y el espectador que conoce la profecía, por supuesto, ve aquella expectativa satisfecha justamente porque lo ve en escena y porque se realiza en escena, y eso produce evidentemente un goce estético, y más todavía si lo vemos con esa puesta en escena maravillosa de la Calderona. A mí me gusta mucho esta escena en el montaje porque es una escena muy compleja de realizar. Tito está grabado y Manuel tiene que ir calzando en los tiempos de la grabación, entonces además de estar preocupado de su emoción, su texto tiene que estar preocupado de calzar en los tiempos correspondientes. Y me gusta mucho también, y no lo mencioné antes, ¿no?, tener a Tito Noguera en este montaje que fue... es una persona que está ligada a La vida es sueño, que fue mi maestro de teatro clásico en la escuela. Yo de alguna manera me siento heredera de una tradición que recibí de mis maestros, de Tito, de Alberto Vega, y haberlo podido invitar a este trabajo con todos los resguardos, porque nunca lo tuvimos con el resto del elenco, estábamos en plena pandemia cuando se grabó, y pudimos trabajar. O sea, haber dirigido a Tito en esos ensayos fue otro regalo de esos regalos que solo te da el teatro, ¿no?, cosas que son entrañables.
Y es tremenda esta escena, es súper dolorosa, porque además de lo que comenta Joaquín, que es lo que trabajamos mucho en este montaje, Segismundo ha sido drogado con una mezcla de drogas bien tremenda, ¿no? Entonces está muy sobregirado, está muy pasado de revoluciones, está muy violento porque también ha sido puesto en una situación muy extrema, ¿no? No solamente despertar en ese palacio, sino de que además con este compuesto de opio beleño y adormidera, que es bien explosivo. Claro que sí. Evidentemente, Maca, contar con Héctor Noguera en este montaje, pienso, y todos compartirán y todas lo mismo, una gran suerte, ¿no? Un actor de la trayectoria de Héctor, que además él mismo, si no me equivoco, interpretó a Segismundo en un momento de su carrera. Es realmente emocionante, ¿no? Verlo ahí con la pandemia, en una pantalla, con su voz característica, le da una especie de mística al montaje. Quiero dar ahora la bienvenida al personaje más buscado de hoy, cuyo nombre justamente aparece en el título del conversatorio, porque todos estamos hoy buscando a Segismundo, a don Manuel Castro, el actor jovencísimo y talentoso, que interpretó a Segismundo, un tremendo desafío actoral. Me imagino que siempre el verso clásico es un enorme desafío. Hola Manuel, bienvenido. Don Manuel Segismundo, ya a estas alturas, y quería preguntarte, Manuel, ¿qué significó para ti, como actor joven, enfrentarte a este clásico, a un lenguaje poético, a un personaje que podríamos decir tan existencialista como Segismundo, ¿no? Que se hace unas preguntas tan profundas? No sé si quieres compartir, ¿no? ¿Cuáles fueron los mayores desafíos? ¿Y dónde piensa, hagamos honor al título de este conversatorio, dónde piensas que encontraríamos a Segismundo hoy? Ya, sí, obvio. Hola Paula, primero saludar a todos y a todas quienes están en este conversatorio maravilloso. Y sí, me hice unos pequeños torpeditos a tus preguntas para poder responder de manera ordenada, así que voy a empezar con la primera pregunta. Creo que la pregunta de qué significa como actor joven enfrentarse a un clásico y a este personaje en particular, se me vienen tres palabras así como claves a la mente, que son como yo creo que yo vi mi proceso de esa manera. La primera es agradecer, como agradecimiento. Siento que nunca voy a terminar de agradecer esta tremenda oportunidad que me brindó, bueno, la vida y en verdad la Maca, la gente que confió en uno, así que lo primero de aceptar esto, de ver lo que se venía, era como un agradecimiento de este personaje infinito, que tiene una riqueza inconmensurable, muy grande, que nunca deja de crecer. Entonces, de partida es una gratitud inmensa. Entonces, agradecer. La otra palabra que se me vino a la cabeza es intimidante, porque, claro, yo así saliendo de la escuela y se viene este tremendo monumento del teatro que es Segismundo, y La vida es sueño, y Calderón, y Barroco, y todas estas palabras inmensas, como que se vienen un poco encima de uno. Entonces, al principio fue bastante como intimidante la idea de, chuta, en un par de meses voy a estar, o sea, con el guión, con todo este guión entero sobre el escenario, como... Entonces fue como un salto grande, ¿cachai? Desde el momento en que supe que lo íbamos a hacer, dije como, wow, o sea, en un par de meses vamos a tener que estar en este peldaño, ¿cachai? Haciendo la obra entera, encontrado el personaje, que es un personaje tan profundo, sea intimidante. Y la tercera palabra es aprendizaje y trabajo. O sea, aprendizaje / trabajo, porque yo creo que aprendí a trabajar, aprendí que sin trabajo, que sin un ensayo constante, sin preguntarse todo el tiempo, sin como hacer muy trabajólico el proceso, es muy difícil encontrar cosas. Entonces, creo que aprendí a trabajar, aprendí a que hay que trabajar mucho para avanzar y para encontrar cosas. Y eso fue un aprendizaje muy valioso. Esa es la primera pregunta.
No lo dudo, no lo dudo. Me imagino que encarnar un personaje así y recitar el verso clásico y que fluya es un tremendo, tremendo desafío. Sí. Lo puedo imaginar. ¿Y dónde crees tú, Manuel, que estaría o que encontraríamos a Segismundo hoy? Yo creo que esta pregunta uno se la hace siempre, en verdad, como al principio del proceso, en el proceso ahora, y uno se la sigue preguntando, y yo creo que yo, en verdad, lo veo en todos lados, porque, o sea, como mientras más uno conoce y aprende el personaje, más más identifica cosas que se ven en nuestra sociedad. ¿Cachai? Yo creo que Segismundo, que el espíritu de Segismundo habita en todas las personas que son incomprendidas y malentendidas por nuestra sociedad. O sea, con esta lógica que tenemos de la sociedad como utilitarista, de que si no sirve, si no produce, no sirve, creo que todo lo incomprendido, la gente que es abandonada, la gente que está presa, la gente que tiene trastornos de desarrollo intelectual, los discapacitados, niños y niñas del Sename, creo que toda esta gente que es marginada y que en cierto sentido es como despachada por la sociedad, habita el espíritu de Segismundo en ellos. Es como gente a la que se le niega, a la que se le encierra, ¿cachai? O sea, literal o figurativamente, pero se le encierra en una condición marginal y no tienen derecho a vivir su libertad. Y quería Sí. agregar una pequeña cosita respecto a lo que me preguntaste de los desafíos, que esto es bien importante y me lo pregunté mucho. Creo que el mayor desafío que hay de este personaje, y lo conversamos con la Maca hasta la última función, es unificar el viaje total que tiene Segismundo. Porque siento yo que todo lo que ocurre en la obra afecta de distintas maneras este espectro dual del que hablaban, de hombre, o sea, de bestia a hombre, de oscuridad a luz. Entonces, esta dualidad en la obra se transforma en un gran espectro y todas las cosas que ocurren están tirando el termómetro para un lado o para otro. Entonces, encontrar en qué momento hay conclusiones racionales, en qué momento aparece el animal, en qué momento aparece el niño oculto, en ese salvajismo, la ternura, como que el termómetro del espectro, calibrarlo fue súper complejo, pero súper enriquecedor, porque además, en esa calibración aparentemente racional, de repente aparece un viaje emocional paralelo muy estremecedor, que muchas veces no tiene lógica. Entonces uno está tratando de responderse preguntas y por el otro lado te llegó una emoción que no entendiste de dónde viene y que hay que saber convivir con esa búsqueda llena de aristas, ese espectro que se llena de cosas. Entonces, entender ese viaje, ese espectro fue lo más complejo y creo que lo que entrega mayor riqueza al personaje y a la obra. Totalmente de acuerdo, Manuel. Además que pienso yo, ¿no? Que lo más impresionante es pensar que dramaturgos de hace más de 400 años tenían esta profundización psicológica, antropológica, filosófica de los personajes, ¿no? Para meterse en la hondura del alma humana y llegar a configurar un personaje así, tan rico, tan humano, ¿no? Es realmente maravilloso todo lo que el teatro puede mostrar. Bueno, por eso mismo queremos ver ahora a Segismundo, a Manuel Segismundo o a Segismundo Manuel, en el monólogo canción final de la jornada segunda, donde él dice esos versos tan famosos, ¿no? Que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Así que atención a estas imágenes. Es verdad, pues reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición, por si alguna vez soñamos y si haremos, pues estamos en un mundo tan singular que el vivir solo es soñar. Y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es, hasta despertar. Sueña el rey que es rey y vive
con este engaño mandando, disponiendo y gobernando, y este aplauso que recibe prestado. En el viento escribe, y en cenizas le convierte la muerte. Desdicha muerte. ¿Qué hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte? Sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza. Sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo en confusión todos sueñan lo que son, aunque ninguno entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi, que es la vida un frenesí, que es la vida una infusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Bueno, Manuel, es realmente emocionante verte ahí transformado en ese Segismundo, ¿no? Realmente me emociona. No sé si quieres comentar algo de ese pasaje o lo que significó para ti. Sí, bueno, a mí también me emociona mucho porque ese pasaje en particular es como el pasaje que uno más se pregunta y se obsesiona como con la tesis central de qué será, o sea, qué hay ahí, qué más hay, y aparecen tantas cosas, muchas de ellas como racionales, pero muchas de ellas también que aparecen en el momento y se van y no tienen tanta explicación lógica. Entonces, creo lo que más como que me nace comentar de este pasaje es que hay una... hay como una emoción que va más, y me cuesta decirlo porque también lo estoy tratando ahora como de racionalizar, pero hay como una emoción que va más allá de la búsqueda de significado que le podamos dar. Yo sentía en el momento que las cosas empezaban a ocurrir internamente y no obedecía necesariamente como un entendimiento tan profundo del texto, sino que el decir las palabras y otras fuerzas más abstractas empezaban a accionar y brindaban la emoción. Entonces creo siendo como el pasaje más complejo de la obra,
también pasa a ser increíblemente simple cuando uno deja que ocurra, ¿se entiende? Entonces, es muy potente como lo envolvente que puede llegar a ser ciertas fuerzas que uno no controla y que aparecen. Y creo yo que esta obra está lleno de eso, y eso es muy mágico, porque está llena de preguntas racionales, filosóficas, pero al mismo tiempo, haciéndola, ocurren muchas cosas que no tienen como una respuesta tan clara o aparente. Entonces, ver esto me recuerda a momentos en que uno se emocionaba profundamente, pero yo no entendía muy bien por qué. Y es como, no sé, es como muy mágico, muy del teatro por lo demás. Como que las cosas afloran. Que Tal este cual, texto las permite que las cosas emociones afloren, y eso es muy mágico. afloran. Sin explicación, llegan, Claro, ¿no? Así es. sí. Bueno, Yo creo que quiero, llegó este texto, esa parte, llegó nomás, fue como, wow, sí, aparece, y eso es bonito. Manuel, gracias. Ahí en el chat para que lo veas, hay algunas profesoras que dicen que es emocionante verte y Ay, etcétera, muchísimas ¿no? Para gracias. que lo lean. Bueno, quería repetir una información especialmente para los y las que recién se han conectado. Aprovecho de comentarles que en el marco de este conversatorio tendremos el PAS BOD para la vida de sueño a mitad de precio, solo a 1.990 pesos, hasta el domingo 9 de mayo, incluido entrando a escenix.cl, ¿no? Esta es una gran oportunidad para los que todavía no han visto la obra completa. Maca y Joaquín, los vuelvo a llamar aquí a la pantalla. Al ver esta versión de la obra de Calderón, cabe preguntarse cómo eran los montajes en el barroco español. ¿Se incluía la música? Y Maca, especialmente a ti, ¿dónde estaban las mujeres? ¿No? ¿Puedes decirnos algo de los personajes femeninos? ¿Quiénes tuvieron esos roles en esta puesta en escena? Que hoy día probablemente están tras la pantalla, no las estamos entrevistando. Cuéntenos un poco los dos, ¿no? Joaquín, tú a lo mejor de los montajes del barroco, si se incluía música, y Maca, vivan las mujeres. ¿Parto yo? Bueno, pues, adelante Maca, por favor. Ya, voy a partir. Sí, las mujeres estaban en todas partes, pues estaban en la cazuela mirando las obras, apretaditas, ¿no? En ese espacio que les reservaba el corral. Y estaban en escena. En España las actrices interpretaban los roles femeninos, como tú bien sabes, en las obras de Shakespeare no habían actrices, ¿no? Habían actores jóvenes haciendo de mujeres. Acá hay actrices desde fines del 16, gracias a unas italianas que llegaron a representar Comedia del Arte, las españolas que ya estaban en las compañías y que tocaban la vihuela, pudieron pedir licencia para representar. Y en este montaje, Rosaura lo interpreta Carolina Munitis y Estrella, Paula Lizama. Además hay dos intérpretes femeninas de viola da gamba, porque en esta obra son 5 actores y 4 músicos, lo que hace un elenco de 9 personas, pero porque la música tiene un rol muy central, ¿no? Y también lo tenía en la época, eso Joaquín probablemente nos puede contar un poco más. A mí me encantan los dos roles femeninos de la vida de sueño. El personaje Rosaura es como el personaje que todas quisimos representar, ¿no? Cuando estábamos en la escuela de teatro, todas queremos ser Rosaura, todas somos Rosaura. La mujer que se viste de hombre, luego de mujer, Hola, luego hola, de hola. mitad hombre. Sí, no sé Luego, si se me escucha. sí, luego mitad hombre, mitad mujer, ¿no? Maravilloso rol. Y Estrella, que es una mujer de la corte, ¿no? Que ha sido criada en esa etiqueta, que la van a casar con su primo, a quien no conoce porque vivió en Moscovia. Son dos personajes llenos de temas, de materiales que nos permiten conocer a la mujer de la época y seguir hablando a las mujeres hoy de su poder y de su fuerza. Joaquín, ¿y tú nos puedes contar algo de los montajes del barroco y si se incluía música o no? Muy bien, pues si la transmisión lo permite, les cuento que efectivamente existía el corral, ¿no? Que era un edificio como una especie de cité, un patio interior. Comenzaron ya a fabricar estos corrales a lo largo del siglo XVI. Y,
Y el montaje realmente era es lo que hoy día entenderíamos por un montaje de bajo costo, en el sentido de que era de día, por supuesto, sin una iluminación artificial, ¿no? Además, los actores estaban muy cerca del público, era un escenario además de 3 bandas, o sea, el público podía rodear a los que estaban muy cerca, los actores tienen una capacidad muy... Era un teatro muy directo hacia el público, sin red. Y precisamente los actores tenían, como acá, ¿no? Tenían que cantar, tenían que tocar instrumentos, tenían que bailar, y así se repitió La vida de sueño el año en torno a 1630. Al mismo tiempo existía un teatro cortesano que era muchísimo más sofisticado, pero este se representó precisamente allí en el Corral. Y luego esto se editó en el año 35, y donde Calderón, porque también había una salida, digamos, de textos, se vendían los textos, y Calderón mejoró muchísimo la versión para la imprenta. De hecho, que se representó en el Corral algunas de las partes más famosas de la obra seguramente no se representaron en el Corral, sino que están en la versión escrita de Calderón, que salió a la venta y que se ve muchísimo, porque era un autor, bueno, muy reconocido. Entonces, claro, el Corral era una gran experiencia con el público, digamos, muy activo y muy apasionado por lo que estaba viendo. Así es, el público era un verdadero hervidero, ¿no? Comían, gritaban, aplaudían, cantaban, tiraban manzana, era un público que podríamos decir vivo. Bueno, queremos ver ahora algunos breves minutos de estos personajes femeninos de Calderón, especialmente el diálogo entre Rosaura y Clotaldo en la mitad de la jornada tercera. Esta es una escena que Macarena me decía, no por escrito, muy vertiginosa, donde Rosaura entra por el laberinto de sillas y Clotaldo va atrás. Así que veamos con atención estas bellas escenas, este pasaje. Aunque el valor que se encierra en tu pecho desde allí da voces, óyeme a mí, que yo sé que todo es guerra. Ya sabes que yo llegué, pobre, humilde y desdichada a Polonia, y amparada de tu valor, en ti hallé en piedad. Me mandaste, ¡ay cielos!, que disfrazada viviese en palacio y pretendiese, disimulando mis celos, guardarme de Astolfo. En fin, él me vio, y tanto atropella mi honor, que viéndome a estrella de noche habla en un jardín. La llave he tomado, y te podré dar lugar de que en él puedas entrar a dar fin a mi cuidado. Allí, altivo, osado y fuerte, volver por mi honor podrás, pues que ya resuelto estás a vengarme con su muerte. Verdad es que me incliné desde el punto que te vi a ser Rosaura por ti. Testigo tu llanto fue cuanto mi vida pudiese. En este tiempo trazaba cómo cobrarse pudiese tu honor perdido, aunque fuese tanto tu honor me arrestaba, dando muerte a Astolfo. Mira qué caduco desvarío. Si bien no siendo reñido ni me asombra ni me admira, darle pensé muerte cuando Segismundo pretendió dármela a mí. Y él llegó a su peligro atropellando a hacer en defensa mía muestras de su voluntad, que fueron temeridad pasando de valentía. Pues, como yo ahora advierte, teniendo alma agradecida, a quien me ha dado la vida le tengo de dar la muerte. No tengo que prevenir que en un varón singular, cuando es noble acción el dar, es bajeza el recibir. Luego estás de él ofendido, luego estás de mí obligado, supuesto que a mí me has dado lo que de él has recibido. Y así debes acudir a mi honor en riesgo tanto, pues yo no prefiero cuanto vale dar a recibir. Aunque la nobleza vive de la parte del que da, el agradecerle está de parte del que recibe. De ti recibí la vida, y tú mismo me dijiste, cuando la vida me diste, que la que estaba ofendida no era vida. Luego yo nada de ti he recibido, pues muerte, no vida, ha sido la que tu mano me dio. Vencido de tu argumento, antes liberal seré. Yo, Rosaura, te daré mi hacienda, y en un convento brille, que está bien pensado el medio que solicito, pues huyendo de un temido
sagrado. Y así escogerle te cuadre, quedándose entre los dos. Que no hiciera vive Dios, más cuando fuera tu padre. Cuando tú, mi padre, fueras, sufriera esa injuria yo, pero no siéndolo no. Pues ¿qué es lo que hacer esperas? Matar al duque. Una dama que el padre no ha conocido, tanto valor ha tenido. Sí. ¿Quién te alienta? Nada. Mira que Astolfo has de ver. Todo mi honor lo atropella. Tu rey y esposo de estrella. Ay, Dios, que no ha de ser. ¡Su locura! Ya lo veo. Pues vénsela. No podré. Pues perderás. Ya lo sé. Vida y honor. Bien lo creo. ¿Qué intentas? Mi muerte. Mira que eso es despecho. Es honor. Es desatino. Es valor. Es frenesí. Es rabia, es ira. ¡Al fin! ¡Que no se da medio tu cierta pasión! ¿Quién ha de ayudarte? No. No hay remedio. No hay remedio. Piensa bien si hay otros modos. Perderme de otra manera. Si has de perderte, espera, hija. Bueno, estamos esperando aquí que se conecte mi video, por mientras escucharán mi voz en off hasta que me abran el video. Es emocionante ver esta escena, tal como dice la Maca. A ver, aquí, iniciar mi video, perfecto. Ahí estamos de vuelta, queridos asistentes. Quería decir una cosa muy cortita, ¿no? Como Maca, que por no- supuesto. que no hemos nombrado a dos actores y que representan personajes súper importantes e interesantes en esta obra, ¿no? Yo sé que estamos buscando a Segismundo, pero la obra sin Clotaldo y sin Clarín, Tal cual. ¿no? Tenemos a Germán Pinilla ahí en el rol de Clotaldo y Xavier Saviaga como Clarín y Astolfo en un doblete que se pega a nuestro amigo Xavier, increíble, dos personajes también muy interesantes y que tienen mucho que comunicar hoy día. Sí, toda la razón, Macarena, porque aunque estemos buscando a Segismundo, la verdad es que también estamos buscando a Rosaura y a todos los demás. Les recordamos, para los que también se conectaron más tarde, que todos y todas las que quieran obtener más información acerca del nuevo diplomado en estudios teatrales de la Universidad de los Andes, pueden acceder a todos los datos y la información en posgradosuandes.cl o simplemente digitando el nombre en Google, ¿no? Es un programa único en Chile que cuenta con expertos nacionales e internacionales y en el que se estudiarán las grandes obras teatrales de Occidente, incluidos algunos dramaturgos norteamericanos, por supuesto los chilenos y latinoamericanos. Así que todos los que quieran obtener más información la pueden obtener en esos links. Bueno, nuestro próximo participante yo diría que casi no necesita presentación. Músico, compositor, cantautor chileno, Nano Sten, bienvenido, hola Nano. Muchas gracias, Paula, hola. Su música sonaba hoy en la sala de espera del conversatorio y yo personalmente les recomiendo escuchar Acústico en Madre Selva, uno de sus últimos álbumes que está disponible en Spotify. Precioso, con una instrumentalización y voz maravillosa. Nano, 1.000.000 de gracias por estar con nosotros. Y bueno, adivina de qué te vamos a preguntar, Nano. Va de cajón, ¿no? Entonces, ¿en qué te inspiraste para componer la música de la obra, ¿no? Alguna gente me ha dicho, alumnos de literatura, ¿por qué incluir un corifeo al principio? ¿Cuáles fueron los desafíos al momento de musicalizar un clásico de esta envergadura? Mira, me parece a mí que el principal desafío cuando se musicaliza texto en verso es que hay ya una musicalidad muy presente en el texto mismo. Entonces lo primero es no ser un traidor a la causa, ¿no? Estamos además lidiando aquí con Calderón, con una de las
probablemente de las más altas cumbres de la poesía lírica en castellano, en el contexto además del escenario y del teatro. Entonces, mi primera sensación fue de mucha cautela, ¿no? De mucho respeto, de ir aproximándome de a poco, de más que ir a imponer una cierta música a este texto, de realmente de encontrar la música que ya está implícita ahí, ¿no? Porque por un lado existe un manejo rítmico propio de un maestro, de su altura, por otro lado hay ciertas pistas de repente, los encabalgamientos que se presentan, ¿no? El ritmo de la acción está muy determinado también por el ritmo del texto, y ahí van apareciendo ciertas claves que yo creo que hay que leer en lenguaje musical y traspasar, ¿no? En esta traducción que es siempre interesante y siempre muy fructífera, ¿no? Cuando se toma y se lleva del mundo de la palabra al mundo de la música. El trabajo con la Maca también fue muy intenso y le agradezco mucho la invitación a ser parte de este proyecto, y más que la invitación le agradezco también la paciencia y la cantidad de horas que nos pasamos en conjunto imaginando, ¿no? Para dónde iba la cosa. Debo decir por otro lado que fue una clienta muy fácil en términos de que todas las propuestas musicales que yo le hice a ella le gustaron inmediatamente, pero creo que eso es también porque hubo un trabajo previo y hubo mucha conversación, ¿no? Y hubo una posibilidad por algo será, perdona que interrumpa, por algo será que le gustó Nano. Sí, bueno. No, o sea, imagínate, imagínate. Además, como músico es una oportunidad muy única, ¿no? Poder trabajar con un texto de este tipo, ¿no? Que por un lado resulta un poco complejo porque es muy barroco, porque es difícil de entender a veces, pero por otro lado resulta muy musical, ¿no? Y es muy fácil de entender musicalmente en ese sentido. ¿Por qué esta situación coral al comienzo? Esa fue una decisión también que tomamos en conjunto con la Maca, y es que aquel texto de Basilio se asemeja mucho a un oráculo, ¿no? De hecho hace referencia a las profecías cumplidas, entonces nos pareció muy interesante y esa fue una propuesta de ella, comenzar la obra con este fragmento, sacarlo de donde va, ponerlo al principio, inmediatamente yo me imaginé esta situación coral que se repite en la obra en un solo momento, que es justamente que toda la vida es sueño y los sueños son, ¿no? Respondíamos todos en coro, entonces vuelve a entrar esta voz que va más allá de cualquiera de los personajes. Y por otro lado, tuve yo un desafío mayúsculo, que fue complementar, entre comillas, este texto con décimas escritas por mí, que responden a una necesidad práctica que me planteó la Maca, y es que había ciertos personajes que iban a ser interpretados por el mismo actor, había algunas escenas que no se podían hacer, ¿no? Que no se podían representar, y por lo tanto teníamos que suplirlas con texto. Eso para mí fue parte desafío y parte patudez directamente, ¿no? Porque comprenderán que ponerse a escribir y ponerse a intercalar fragmentos en verso con los de Calderón no fue nada de fácil, ¿no? Después se fue allanando el camino porque hubo mucho tiempo para replantearlo, para ir puliendo, y más o menos a mitad del camino del montaje tomamos la decisión que yo cantara algunos de esos fragmentos, y ahí realmente creo que encontramos el lenguaje y encontramos también mi situación. Además me planteaba un desafío nuevo, que era este rol que no se determinaba de definir si es que yo estaba haciendo música o si estaba actuando o si estaba ayudando a la gente a entender en qué momento estábamos. Había muchas pelotas en el aire al mismo tiempo para mí. No te escucho. Así es, Nano, ya me imagino, una mezcla entre cantar, actuar, etc. Y por eso mismo que no se vayan los asistentes, ya estamos casi terminando, pero todavía falta parte de lo bueno, y que es ver un pedacito de la letra de una canción que comienza: entre los yugos sedantes del opio. Ya la Maca explicaba esas mezclas que hace el personaje en la obra, que realmente logra soñar tanto a veces por la cantidad que ha ingerido. Queremos escuchar parte de esta música en la canción que cierra la pasada de Segismundo por el Palacio. Es la jornada segunda, antes de que Segismundo vuelva a la torre. Bajo los yugos sedantes
Campos y cortesanos solo son ecos lejanos de un tiempo nunca vivido, que mezcla pasión, olvido con caprichos del tirano. Bueno, muy impactante. La verdad, como decían ahí muchos de los asistentes, de las asistentes en el chat, la música también agrega ese elemento conmovedor. Nano, tengo una última inquietud antes de que ya vayamos terminando y el público pueda hacer sus preguntas, porque además de la mezcla del género clásico, el folclore, la música popular, en la musicalización hubo, como decía Macarena, 2 violas de gamba tocadas por Gina Allende y Florencia Bardavid, una níquel arpa y variados instrumentos de percusión con Cristian Carvacho también, ¿no? Entonces, Nano, ¿por qué una combinación de sonidos tan diversos? Mira, esto se dio de manera bastante circunstancial y es porque nosotros veníamos tocando de antes con este mismo grupo de 4 músicos. La Maca nos vio y desde un comienzo la idea fue traspasar, digamos, este formato, ¿no?, a lo que fuese que íbamos a hacer con la musicalización de la obra. Y es interesante porque lo que veníamos tocando era un programa de canciones españolas del Renacimiento, un poquitito anteriores, ¿no?, de la época de Juan de la Encina, del Cancionero Palacio, unos 80 años antes, pero que sin duda nos permitía también tener una imagen sonora de cuáles eran las músicas que daban vuelta en esa época, ¿no? Si bien música de palacio es una música que se compone en gran parte de villancicos, que no tienen nada que ver con la Navidad, sino que son las canciones de los villanos, de la gente del pueblo. Entonces había ahí una aproximación, ¿no?, a más o menos por dónde iba la cosa. Y bueno, por supuesto después yo fui metiendo de mi propia cosecha y es interesante cuando yo toco las canciones de la obra y las toco con mi guitarra, como fueron muchas veces creadas, digamos, que suenan muy a música latinoamericana, pero al llevarlas a este contexto de las cuerdas frotadas, ¿no?, y al llevarlas también a un lenguaje interpretativo más propio de la música del Renacimiento, pareciera que nos transportan a otro tiempo, sin ser anacronismos y sin pretender tampoco componer al estilo de, ¿no? Eso fue para mí muy interesante. Y también a nivel lírico, a mí, digamos, como decimista, me queda un aprendizaje gigantesco, ¿no? Es un tesoro del cual yo pude deleitarme en cada ensayo. Ahora, mientras veo las grabaciones, sigo disfrutando con los detalles y con el nivel, digamos, de la calidad lírica del texto. Es muy impresionante. Sí, es realmente, y tal como tú decías, quizás yo por lo menos no lo había pensado, el texto ya trae su música impresa en el verso, entonces realmente respetar eso y al mismo tiempo crear la otra parte es un tremendo desafío. Bueno, la verdad es que podríamos seguir conversando y analizando la vida de Sueño por horas, ¿no? Porque los clásicos siempre tienen algo nuevo que decir, pero quiero dejar un breve espacio para las preguntas del público y les pido a los panelistas que por favor conecten sus cámaras y en caso de necesidad los micrófonos. Y vamos a ir a algunas preguntas que yo ya tengo registradas acá en el chat, y si se les ocurren alguna y todavía no las han anotado, no hay problema, tenemos unos poquitos minutos. Entonces tengo la primera pregunta de don Fabián Inostroza, que le pregunta a Manuel Castro, ¿cuáles son los desafíos que tú tuviste de cantar en vez de recitar un soliloquio, por ejemplo? ¿Qué supuso para ti como actor no tener que hablar, sino, no tener que recitar, sino que cantar un soliloquio, con lo que eso implica? Sí, claro, recuerdo que igual fue bien complejo porque no es cualquier soliloquio, sino los dos soliloquios más como importantes, reconocidos de la obra, que son cantados. Entonces creo y agradezco esa propuesta radical igual que se dio, y lo que significó para mí fue como
no descansar en esos monólogos en particular, y al mismo tiempo una invitación a realzar lo previo, o los monólogos previos, o lo anterior a eso, o lo posterior a eso, porque ayuda como a no centrarse solamente en ese monólogo central, sino más bien, porque el monólogo central, claro, son las 2/10 de la parte del que toda la vida sueño, los sueños son esas 2/10 que son como las principales y más reconocidas de la obra, las que son cantadas, y claro, yo creo que si hubiera sido recitado, hubiera tratado como de responder todas las preguntas en esas 2/10, y lo que permitió que fuera cantado fue como entender que viene desde mucho antes, la intención, la emoción y el viaje del mensaje que quiere decir ese fragmento en particular. Entonces, el que haya sido cantado ayudó a que el alrededor de esos textos se realzara también y cobrara como importancia poética, y como concentrarse también en aquellos versos, creo yo. Eso fue como lo... Sí, gracias Manuel, así es. Dejo abiertas las próximas 2 preguntas que están relacionadas a cualquiera de los panelistas que quiera responder. El mismo Fabián Inostroza pregunta, ¿dónde estaría Rosaura hoy? Y Nayade Carvajal dice que ella ha visto también en Chile actrices muy potentes interpretar a Rosaura, ¿no? No solo el personaje de Calderón, sino que las actrices chilenas y otras interpretándolo. Entonces se ve que estamos por el tema de las mujeres, ¿dónde estaría Rosaura y los otros personajes femeninos hoy? Abro la palabra a quien quiera tomarla. Tendría que ser yo, digo. Está en muchas partes, en todas las niñas y niños que han crecido sin padre. Ese tema a mí me conmueve mucho de ese personaje, esta niña que creció en un lugar con una madre sufriente, ¿no? Que le traspasa un poco ese dolor y que, claro, ella parte en busca de Astolfo, pero se encuentra con un padre, no solo con un Astolfo. Y es lindo como poder rastrear a unas Rosauras y Rosauros contemporáneos, sobre todo en Chile, ¿no? Donde el tema de la paternidad no asumida es tan tremendo y tan frecuente. Bueno, yo reforzaría justamente esa interpretación, ¿no? Hemos estado, a propósito de la pandemia y de los retiros, ha surgido el tema de la paternidad responsable, y justamente ella viene con ese problema, ¿no? Rosaura viene a acarrea ese problema, que es una herida, es una mancha, y es un estado que la tiene, por supuesto, en cierta indefensión, cierta vulnerable, por supuesto, y además ella se ha enamorado, ha tenido un romance y ha sido traicionada por su amante, y viene con esa herida, por supuesto, con este descontrol de las pasiones, a solucionar algo que su madre no pudo solucionar, ¿no? Es muy notable como Violante, la madre de Rosaura, tiene la misma historia con Clotaldo, que luego va a tener Rosaura con Astolfo, pero mientras Violante no hizo nada, se quedó en Moscovia, Rosaura decide tomar las armas, ¿no? Tomar las armas y realmente solucionar ese problema y ir a recuperar su honor. Esa separación de poderes y que esa forma de gobernar. Eso es muy notable, sin duda. Gracias, Joaquín. Tenemos otra pregunta del público, vamos a dar espacio a esta y a otra más y ya terminamos. Don Ricardo Pérez de Arce pregunta, también lo dejo abierto, ¿no? A quien quiera responder. ¿Qué es lo que ganamos los espectadores que no tenemos el oído entrenado de estas obras clásicas al ver una adaptación? No se pierdan la pregunta. No hay que tener el oído entrenado, hay que tener simplemente la disposición, ¿no? Los primeros minutos cuestan, no sé cuántos son, creo que hay un estudio, cuántos minutos uno se demora en entrar y relajarse con el tema del verso, pero una adaptación siempre hace un poco más amable el trabajo del espectador,
pero yo creo que hay que dejarse seducir, hay que dejarse contagiar. Esto actúa como la peste, es un contagio, ¿no? Un contagio desde la belleza, desde el ritmo, desde la musicalidad. Y cuando uno se entrega y deja de oponer resistencias, de decir, oh, no se habla así, no se habla en verso. Cuando uno deja y se suelta y se entrega a la experiencia estética, es simplemente vivir el viaje. No todo se entiende desde la cabeza. Hay cosas que nosotros seguimos entendiendo, hay cosas que hay que simplemente escuchar, deleitarse, sentir, vivir. Una disposición a esa peste, a ese contagio. Yo quisiera complementar brevemente más lo que dice la Maca, ¿no? Que vivimos en la dictadura de la utilidad, ¿no? Todo tiene que ser útil, todo tiene que ser para algo, ¿no? Y la poesía escapa a ese marco, por supuesto. Habita en el reino de lo inútil, de hecho, celebra la inutilidad, la belleza en sí misma. Y creo que sumergirse en el mundo del verso métrico, y en particular del verso de Calderón, nos obliga también a renunciar a ese afán práctico que nos envuelve y que nos rodea y que determina el mundo en que vivimos, y nos obliga a bajar la guardia, ¿no? A abrirnos a una experiencia plenamente sensorial y a entender el lenguaje también como significante, no solamente como significado. Creo que eso es maravilloso y creo que por lo tanto es una apuesta no solamente valiente, sino que muy necesaria y muy contracultural en estos tiempos que vivimos. Así es, Nano, totalmente de acuerdo. Y para cerrar este conversatorio, simplemente comentar algunas de las comentarios, valga la redundancia, del chat, porque la verdad es que es un desafío para todos los que estamos acá, personas que trabajan en Escénix, los actores, músicos, yo como académica, el diplomado en estudios teatrales. Don Juan Eduardo Mozó nos dice: dado el éxito de este proyecto, ¿está el proyecto de explorar otras obras del siglo de oro español, considerando especialmente la actualidad que ese momento histórico tiene hoy en día con obras como Fuente Ovejuna, por dar un ejemplo? Así que, chicos y chicas, tenemos tareas que hacer, ojalá seguir haciendo estas adaptaciones y que los clásicos lleguen al público, ¿no? Justamente por lo que decía también Nano, por la riqueza que tienen y por todo lo que nos muestran. Nosotros llevamos 18 años montando el Teatro del Barroco, este año cumplimos 18 años, así que sí, me encantaría hacer Fuente Ovejuna. Sí, sería espectacular, así que bueno, ahí tenemos un trabajo por delante. Yo quiero agradecer especialmente a los panelistas de hoy, a Macarena Baeza, a Manuel Castro, a Joaquín Zuleta y a Nano Stern. Ha sido realmente un gusto encontrarnos acá, ojalá que pronto nos podamos encontrar en persona y no por pantalla, pero bueno, algo es algo, al menos es un comienzo. Les agradezco sus respuestas, su pasión por lo que están haciendo, sus conocimientos. El chat sigue andando, la gente está feliz. Muchas gracias a los asistentes, a la gente de regiones también, que me dio gusto ahí cuando algunos saludaban de Viña, del norte, del sur. Me da una gran alegría que no seamos solo los de la capital los que estemos acá, que los clásicos también lleguen a todas las regiones y a todos los rincones de nuestro país. Y por supuesto, muchas gracias a todo el equipo de Escénix, a todos los que están detrás de las pantallas, que en gran parte han hecho posible este conversatorio hoy, Roberto, Veronique, Esteban, Morgana, Patricia, etc. También al taller de verso clásico, que Joaquín Zuleta representa, pero que incluye a otros profesores también de la Universidad de los Andes y de la Universidad de Chile, y por supuesto al diplomado en estudios teatrales, del cual yo soy la directora y que esperamos arrancar ahora a mediados de mayo por primera vez, un programa nuevo, fascinante, maravilloso. No es que le esté haciendo propaganda, es verdad, ¿no? Así es que no dejen de averiguar. Para aquellos amantes de las artes escénicas, todavía hay tiempo
para inscribirse y cursar este diplomado, ¿no? Muchas gracias a todos, a todas, muchas gracias por sus comentarios tan positivos y animantes en el chat. Es un trabajo que todos los que estamos acá, la verdad es que nos apasiona con gran intensidad. La Maca lo sabe, lo vivimos con una intensidad porque la verdad es que nos fascina hacer esto, y poder compartirlo con todos ustedes, con todas ustedes, es una alegría que se suma a la alegría de poder trabajar y hacer esto, un pequeño aporte al teatro en Chile, ¿no? Así es que muchas gracias, ya son las 8, casi las 8:20, así que buenas noches, hora de ir a comer, y la vida es un sueño, y sueños son también, ¿no? Así es que a soñar hoy, a sacar muchas cosas para reflexionar en nuestra vida después de este conversatorio. Muchas gracias y que nos volvamos a encontrar muy pronto, ¿no? Saludos a todos y a todas. Chao, gracias. Gracias.